Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a todos en esta mañana de jueves 23. Voy a contarles un poquito acerca de lo que va a ser esta charla y quién va a ser justamente el presentador hoy día, Antonio Kovacevic. Entonces voy a contarles un poquito de Antonio. Bueno, él es socio de la empresa consultora Pensum. Él es especialista en el campo de la estrategia y el control de gestión, de profesión ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tiene un doctorado en administración en Case Western Reserve University en Estados Unidos. Fue gerente de IBM Consulting Group para la región andina. Es actualmente profesor de estrategia a tiempo parcial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de 3 libros como El Diamante de la Excelencia Organizacional, Transformando la Empresa, y Sistemas de Información, Conceptos e Implicancias para la Empresa. Actualmente también se desempeña como miembro del directorio de ANS, Rompecabezas Agencia Digital, y también como director suplente de AS Jenner. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entonces le doy el paso a Antonio. Pero antes de eso, bueno, les comento a los participantes, Antonio, entonces en esta parte inicial va a dar su charla, va a dar una información, que luego ustedes pues entonces vamos a tener un espacio de preguntas. La idea es entonces cuando él termine su presentación a través del chat, entonces acá de Zoom, ustedes pueden escribir sus preguntas y yo directamente se las voy a ir haciendo a Antonio una a una de las preguntas que van a ir apareciendo a través del chat. Entonces, bueno, Antonio, adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este café virtual, como le hemos llamado. Y voy a ser bastante rápido en la presentación que tengo preparada porque quiero dejar espacio para algunas preguntas. Nosotros dijimos que este café tomaría aproximadamente 30 minutos y no más, entonces quisiéramos en lo posible cumplir con ese horario. Estamos todos inundados de charlas y webinars por lo tanto pensamos en que ustedes iban a apreciar esto de que fuéramos relativamente cortos, rápidos. Bueno, vamos al grano. En primer lugar, lo que me interesa dejar claro, ¿no es cierto?, es que nosotros estamos hoy día en una crisis mundial sin precedentes, ¿no? Y lo que quería dejar sumamente claro es que estamos todavía lejos de estar terminando esta crisis, ¿no? Nosotros tenemos que pensar esta crisis no solo como una crisis de salud, sino que también como una crisis económica, como una crisis social, y por lo tanto falta mucho para que volvamos a restablecer un estado relativamente normal. En esta lámina que ustedes ven aquí es un índice que elabora Bain, la empresa consultora Bain, y hasta el 21 de abril Bain clasificaba la situación mundial del COVID-19 en un estado 7 de 10. Y así hemos estado, como se ve ahí, ¿no es cierto?, desde el 13 de abril. Estuvimos en el estado 5 hasta el 25 de febrero y después pasamos al 6 y estuvimos en el 6 hasta el 12 de marzo. Y como entonces pueden apreciar, esto ha ido escalando a niveles de mayor severidad que esperamos, ojalá no siga hacia arriba. Entonces, dado esto, nosotros pensamos que habían 3 preguntas que eran interesantes de contestar en esta charla. La primera es, ¿con qué nos vamos a encontrar después de la crisis? ¿Qué va a pasar? Se habla de una nueva normal o una nueva normalidad. Y entonces sería bueno que nos preguntáramos cómo es esa nueva normalidad, en qué va a consistir, qué características tiene. La segunda pregunta
que pensamos que también podría ser interesante responder es si acaso tiene sentido pensar hoy en una estrategia de mediano plazo. Estamos tan urgidos por lo que está ocurriendo en este minuto que eventualmente uno podría pensar que de qué estrategia me están hablando. O sea, preocupémonos de salir adelante, como sea, como de lugar. Apaguemos el incendio. Y por lo tanto, entonces, como que este concepto de estrategia de mediano o largo plazo como que se viene abajo. Y finalmente, la última pregunta es, bueno, ¿dónde debería estar el foco en estas estrategias de mediano plazo si es que fuéramos a hacer alguna? ¿En dónde nos debiéramos de concentrar? ¿Hacia dónde deberíamos de dirigirnos? Y ahí vamos a entregar entonces algunas pautas al respecto. Entonces, vamos al primero, a la primera de estas preguntas. ¿Estamos realmente hablando de una nueva normalidad? La verdad es que yo me he dado vuelta a esta pregunta, ¿no? Porque pienso yo personalmente que cuando pasa este asunto, yo como que voy a volver a hacer lo mismo que hacía antes de la crisis. Pero la verdad es que si uno lo piensa un poquito más profundamente, nos vamos a dar cuenta que no, probablemente no vamos a volver exactamente a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en otras crisis en el pasado. Saquemos enseñanzas de esas crisis que vivimos en alguna oportunidad. Tratemos de ver qué pasó, si efectivamente cambió el orden social, económico o no. Bueno, el primer ejemplo es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sin duda alguna, esto fue una crisis de envergadura, ¿no es cierto? Y podemos decir que el gran impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, es que la mujer cubrió muchos trabajos realizados por hombres, porque, bueno, el hombre estaba en la guerra. Entonces, necesariamente se tuvo que recurrir a muchas mujeres para que se instalaran en los puestos que ocupaban los hombres, y por lo tanto, esto generó una nueva forma de trabajar. Y posterior a eso, en realidad, se produjo la incorporación ya definitiva de la mujer en la fuerza laboral. Ese es un cambio en la actitud, en el comportamiento, un cambio social tremendo, que quedó de ahí para adelante, ¿no? Y el otro importantísimo, ¿no? Fueron las innovaciones tecnológicas. No sé si ustedes saben, pero durante la Segunda Guerra Mundial surgió el computador, apareció el primer computador, el ENIAC, como se le llamó, que entre paréntesis pesaba 30 toneladas ese computador. Bueno, producto de la necesidad de procesar datos de una forma distinta a la manual, surge este aparecimiento de esta gran innovación tecnológica como fue el computador. Bueno, otro de los grandes eventos mundiales, ¿no es cierto?, fue el bombardeo a las Torres Gemelas el 11 de septiembre en el año 2001 en Nueva York. Bueno, aquí también esto generó un impacto brutal en términos de nuevas políticas y prácticas de seguridad y la reducción de viajes. Ahora todos nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, cada vez que viajamos a estar sometidos a una serie de prácticas de seguridad, ¿no es cierto?, que eran realmente hasta incluso un poco molestas, pero al final ya todos lo entendimos, y nos hemos acostumbrado a este estricto control de seguridad en el aeropuerto, que ya quedó instalado, de hecho, con máquinas que detectan metales o rayos, ¿no es cierto?, que te hacen entrar a esa máquina que da vuelta, ¿no es cierto?, en los aeropuertos. En fin. Otro, entonces,
evento, otra crisis internacional que genera cambios en la forma de actuar y de trabajar. También otro de los casos que voy a mencionar es el caso de la epidemia SARS, ¿no es cierto?, que afectó principalmente a China, ¿eh? Pero bueno, tiene características similares a este virus que tenemos actualmente, ¿eh? Pero, en fin, el gran impacto que tuvo esto es el surgimiento del retail online, ¿eh? Y en particular, ¿eh?, el aparecimiento de Alibaba en China, que si no hubiera sido nuevamente por este virus, a lo mejor, no sé, otro cuento sería el que estuviéramos hablando. Entonces, el gran cambio que esto produce fue la continuación del uso de los canales digitales. Bueno, y finalmente tenemos el caso del COVID-19, que es lo que nos afecta en estos minutos. Y aquí el impacto ha sido tremendo. Hemos tenido que gestionar la crisis de una forma muy distinta a la que hemos tenido en el pasado. Hemos estado sometidos a fuertes niveles de resiliencia, de tener que volver a levantarnos cuando hemos estado caídos. Mucho sentido solidario entre las personas. Un acceso a salud que probablemente antes no lo teníamos. El teletrabajo, de hecho, explica esto que estamos haciendo en este minuto. Y el nuevo surgimiento más fuerte aún del e-commerce. Bueno, ¿y cuáles son los cambios que esto está generando a niveles de comportamiento? Y para esto lo que voy a hacer es que voy a revisar algunas cosas que están ocurriendo en este momento en China. En primer lugar, el primer gran impacto que esto está produciendo, no solo en Chile, sino que en general en el mundo, es que la gente está teniendo miedo, pero no solo está teniendo miedo, sino que va a quedarse con miedo. Va a permanecer el miedo, va a permanecer la ansiedad, la soledad. Por ejemplo, el caso particular mío, aquí en Las Condes, donde yo vivo y donde estoy en este minuto, terminó la cuarentena, ¿no? Pero sin embargo yo no he salido a ninguna parte. Y no es porque en realidad no pueda, sino que simplemente porque la verdad es que me da susto. Y en el fondo lo que ha ido ocurriendo en China y otros países es que este miedo está permaneciendo. Permanece este sentido de angustia, de qué es lo que va a pasar. En China todavía sigue pegado esta idea de que a lo mejor se pueden volver a contagiar, como de hecho ha ocurrido. Bueno, ese es un fenómeno. El segundo fenómeno es que nos vamos a quedar probablemente con una preocupación permanente por la higiene de las personas y de los productos. Por ejemplo, estamos viendo que hay una empresa de delivery en China que te muestra en tiempo real la temperatura de la persona que te está llevando el delivery a tu casa. Me imagino que todos ustedes han estado pidiendo cosas a la casa, ¿no es cierto? Yo por lo menos lo que hago aquí, le digo, mira, déjemelo en la puerta, yo después voy y lo recojo. Pero en China están haciendo eso. Están midiendo la temperatura del muchacho de Uber que llega, no sé, todo del Rappi o lo que sea, no sé, de allá, que te llega a entregar las cosas. También es posible que veamos un rediseño en los envases, ¿no? Y probablemente el servicio que entregue los sistemas de delivery se van a diferenciar quizás por la calidad de la limpieza, algún sello de limpieza, de higiene que van a tener las empresas de delivery. Otro fenómeno que va a tender a ocurrir, ya de hecho esto está ocurriendo, pero que va a seguir ocurriendo,
es la reducción de los viajes, incluso dentro de un mismo país. Eh, claro, obviamente nosotros hoy día asociamos la palabra viaje en avión igual riesgo. O sea, yo no me subiría a un avión ahora ni en los próximos meses ni amarrado. ¿Eh? Y entonces, de alguna manera, lo que probablemente va a ir ocurriendo es que se va a incentivar o se va en el fondo, a aumentar los viajes dentro del país, seguramente hacia lugares más aislados, más libres de contagio, con harta naturaleza. Es probable que eso es lo que vaya ocurriendo. También lo que otro fenómeno que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que este experimento que estamos haciendo ahora de hacer teletrabajo es un experimento que está funcionando. Y por lo tanto, entonces, van a haber muchas empresas que van a empezar a usar mucho más todavía el teletrabajo. Y se les va a abrir quizás el apetito de reducir los espacios de oficina. ¿Por qué tendría que tener tantas oficinas? ¿Por qué tendría que tener tantos escritorios, tantas sucursales? ¿Por qué? Y eso entonces va a producirse toda una optimización de la infraestructura relacionada con el trabajo. También los altos niveles de desempleo es un tema que va a permanecer. No creo que esto vaya a darse vuelta tan rápidamente. Lo que también probablemente va a ocurrir y que está asociado con esto es que van a haber muchas carreras que se van a tener que reinventar porque van a están empezando a quedar obsoletos. Van a surgir nuevos contratos laborales, nuevas formas de contratos con la gente. Trabajos que se van a desarrollar a lo mejor ¿Aló? Sí, ahora volviste, Antonio. Ya, muy bien. Entonces, les, les estaba contando entonces las cosas que probablemente van a permanecer una vez concluida la crisis. Eh, Hoy día estamos viendo una gran cantidad eh, de despachos a la casa, ¿no? El home delivery de prácticamente todo. Bueno, ese home delivery lo más probable es que permanezca más allá de la crisis. Eh, y lo que es posible que veamos, ¿no es cierto?, es delivery más especializado. Por ejemplo, delivery de productos congelados, o delivery a la casa de pescados y mariscos, que lleguen frescos. Y va a haber quizá un proceso de optimización del delivery. No sé si les ha pasado que a veces uno pide 4 cosas al mismo lugar, ¿no? Y de repente le llega una un día y le llega las otras 3 a los 2 días después. Antonio, no se ve la Con, pantalla, no sé si la tenías que compartir ahora. Se dejó de compartir tu pantalla. eh,
Bueno, entonces, mientras tanto, le contamos que las preguntas se van a hacer al final de la reunión, o sea, de la presentación más bien, y las pueden ir anotando desde ya en el chat que está habilitado, entonces hagan sus preguntas, las pueden ir escribiendo, y entonces cuando termine la presentación las vamos a, entonces a compartir abiertamente para que las pueda entonces resolver Antonio. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí ya se ve. Perfecto. Entonces, estaba comentando respecto del home delivery, ¿no? Otro de los temas que es muy posible que vaya a permanecer posteriormente, y esto eh, uno lo aprecia hoy día en China y hace sentido que permanezca, es la continuación del distanciamiento social. Como decíamos al principio, la gente sí va a seguir con miedo, ¿no? El miedo va a continuar, el miedo de contagiarse, el miedo en fin, ¿ah? Y por lo tanto el distanciamiento social va a afectar los grandes eventos que se pueden hacer, ¿no? Los Lollapalooza, los matrimonios, los entierros, ¿no? Y posiblemente entonces, e incluso el distanciamiento con los adultos mayores o los grupos de riesgo, ¿eh? Va a tender a permanecer. Otra de las cosas que estamos, que se van a quedar después de esta crisis es un mayor balance entre trabajo, casa y familia. Lo estamos presenciando ahora y estamos como adquiriendo ese gustito de estar más rato en la casa, más rato con la familia y tener quizás un mejor equilibrio en esas cosas, ¿no? Y también lo que vamos a ver posiblemente es un cambio en la forma como se administran las cadenas de valor, ¿no? La cadena de suministro tradicional va a pasar a una cadena de suministro con muchos mayores niveles de redundancia y en red. ¿Ah? Yo no voy a probablemente arriesgarme a depender de un solo proveedor, y menos si es extranjero o si eventualmente viene de China. ¿Ah? No me voy a arriesgar. ¿Ah? Voy a tener quizás redundancia y tener más de un proveedor que provenga de distintas partes, y a lo mejor esos proveedores van a tender a ser mucho más locales que extranjeros, ¿eh? Que internacionales. Bueno, cambio en las preferencias de los consumidores es otra cosa que vamos a ver, que va a permanecer. Hoy día nosotros estamos mucho más preocupados de ahorrar, estamos mucho más preocupados de comprar solo los productos esenciales, estamos mucho más preocupados de quizás consumir productos orgánicos. Y entonces, todas estas cosas que estamos experimentando hoy día van a permanecer con nosotros, ¿no? Bueno, entonces, con eso damos respuesta a la primera pregunta. Efectivamente, estamos presenciando que todos estos cambios en los comportamientos y en las actitudes de las personas una buena parte de ellos van a permanecer, y esto es lo que está dando origen a lo que se llama una nueva normal o una nueva normalidad. Entonces, pasemos ahora a contestar la segunda pregunta que teníamos en la agenda. ¿Tiene sentido pensar hoy en una estrategia de mediano plazo? Esta pregunta es bastante válida, ¿no? Porque en el fondo uno dice, pero si yo estoy en el fondo absolutamente agobiado, estoy absolutamente complicadísimo, estoy en modo supervivencia, estoy tratando de salvar mi negocio. Y por eso entonces es válida la pregunta. Y bueno, la alternativa 1 es que nos quedemos exclusivamente
con el foco. ¿Mm? Eh, con el foco en el corto plazo. Que nos quedemos solamente actuando ahora para proteger y manejar hoy el negocio, colocando seguridad en los empleados, implementando un cuarto de guerra con líderes seniors para abordar los desafíos inmediatos. Entre paréntesis, la foto que ustedes ven ahí a la mano derecha es el cuarto de guerra que tenía Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día esto es un museo en Londres, está a 10 metros bajo tierra. Y ahí Churchill se encerraba con los generales y almirantes en el fondo, abordar las acciones que iban a tomar producto de lo que estaba ocurriendo en el escenario mundial. Y ahí era donde tomaban decisiones. Bueno, este mismo concepto es lo que podríamos aplicar hoy día a nivel empresa, y tener ese cuarto de guerra conformado por estos líderes, donde se vayan abordando los desafíos inmediatos. Y en ese cuarto de guerra, entonces se va a ir viendo qué actividades a lo mejor que no son esenciales se podrían reducir. Podríamos quizás también modelar escenarios más agresivos de los que incluso el equipo se haya imaginado, e ir simulando distintos escenarios. Entonces, en realidad, esta es una alternativa. Y la alternativa 2 es más bien optar por un enfoque ambidiestro. Es decir, que mientras yo estoy actuando en el corto plazo, esté también planificando cómo voy a desarrollar el negocio en el futuro, cómo voy a salir, qué va a pasar después de esta crisis, cómo voy a tener que actuar ahí. Desde mi punto de vista, esta mirada ambidiestra es fundamental. A pesar del agobio del corto plazo, a pesar de eso, las empresas debieran estar reinventando su negocio, repensándolo, cómo debiera de cambiar ese negocio, cuáles debieran ser los componentes del modelo de negocio que debieran cambiar eventualmente, tanto ahora ya como en un mediano plazo, cuando esto pase. ¿Cuáles debieran ser mis prioridades estratégicas? ¿Cómo voy a usar un mayor nivel de digitalización? Porque digitalización no es esto del teletrabajo, es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo voy a usar eso? Bien, entonces, ahora la tercera pregunta es, dado que lo que estoy planteando yo es que vamos a vivir una nueva normal. Segundo, de que que debiéramos de ser ambidiestros, de que las empresas exitosas van a ser aquellas que son ambidiestras, es decir, aquellas que son capaces de mirar y enfrentar el corto plazo, pero que también están pensando en cómo reimaginarse el futuro. Dado eso, entonces, la tercera pregunta que queríamos formular y contestar es dónde debería estar el foco de esas estrategias de mediano plazo. Y bueno, el impacto va a variar, ¿no es cierto?, dependiendo de cuál es la industria. A la mano derecha tenemos industrias que son más ganadoras, ¿no es cierto?, como todo lo que tiene que ver con suministros médicos, todo lo que tiene que ver con industria alimenticia y supermercados, todo lo que tiene que ver con artículos de salud o medicinas, etcétera. Pero si nos vamos ya hacia un poco la mano izquierda de la figura, estamos viendo cómo aquí cambia la cosa y hay sectores industriales que se están volviendo con color más rojo, partiendo obviamente con el turismo, todo lo que es viaje, todo lo que es la industria de
inmobiliaria, ¿no es cierto?, etcétera. Esos son los sectores más afectados. Entonces, el impacto va a variar. ¿Ah? Aún así, ¿no es cierto?, yo creo que este cuadro que estamos mostrando es súper importante porque lo que muestra cuáles son las posibles estrategias a desarrollar según la duración y impacto, ¿no? En este eje, aquí vemos en la primera columna los distintos estadios de duración que puede tener esto, en una duración de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Se habla de la curva B corta, la curva U o la curva L acostada, ¿no es cierto? En fin, pero y lo que se ve aquí arriba también en las siguientes columnas es en el fondo cuál podría ser el impacto. En el sentido positivo, aquí seguramente estas empresas van a tener un crecimiento de ingresos mediante aumento de la demanda, todo lo que es la industria del e-commerce, todo lo que es la industria logística, el delivery, ¿no es cierto?, están aquí en esta fila, ¿no es cierto?, en esta columna, perdón, y aquí lo que hay que hacer es ver cómo aumentar la oferta para suplir el aumento de la demanda que se está produciendo, cómo impulsar el crecimiento y aumentar la participación de mercado, no sé si esto dura un poco más. En empresas de bienes de consumo, ¿no es cierto?, donde el impacto va a ser medianamente negativo, aquí hay que prepararse, ¿no es cierto?, para una rápida vuelta a la normalidad. Si esto durara un poco más de tiempo, hay que, en el fondo, defenderse, mejorar la posición competitiva, encontrar nuevas fuentes de crecimiento en estos dos casos, si es que se alarga un poco más. Si el impacto es severo, como en el caso de la industria del petróleo, la industria del gas, ¿no es cierto?, aquí hay que tratar de buscar, en el fondo, de ver cómo sobrevivir y prepararse para una recuperación bastante lenta. Si esto se alargara aún más, ¿no es cierto?, estas empresas van a estar obligadas a buscar innovaciones, a repensarse esto, a hacer crecimientos inorgánicos eventualmente, o incluso liquidar o abandonar el negocio si es que no, en el fondo, logran reinvertirse. Finalmente, en la última columna, en el estado más catastrófico, está el caso del turismo, y aquí, en el fondo, hay que, en el fondo, suspender por el momento y prepararse para volver a empezar. Luego, en el fondo, si es que esto se alarga más, hay que buscar innovación, crecimiento orgánico y, eventualmente, si esto se alargara mucho más todavía, como hace 3 años, habría que estar abandonando el mercado. Entonces, aquí ven ustedes distintos tipos de estrategias según la duración e impacto de esto. Bueno, entonces, resumo, y con esto estamos terminando. ¿Con qué nos vamos a encontrar después de la crisis? Con una nueva normal, una sociedad que cambió, una sociedad que es distinta, con nuevas necesidades de los consumidores, con nuevas formas de trabajar, con nuevas formas de comprar, en fin, eso es lo que vamos a ver. En segundo lugar, ¿tiene sentido pensar hoy en una estrategia de mediano plazo? Sí, mi respuesta es sí. La verdad es que mi respuesta es sí siempre. La estrategia, en el fondo, tiene que ver con manejarse en entornos de incertidumbre. De eso se trata. Si bien, entonces, hay que estar abordando las problemáticas de corto plazo, hay que también estar pensando en quizás cómo reinventar el negocio, cómo salir adelante, si es que efectivamente estamos en esas posibilidades. Y finalmente, ¿dónde debiera estar el foco de esas estrategias de mediano plazo? El foco tiene que estar, como casi lo vieron en toda esta matriz que mostré en la lámina anterior, está en el fondo la innovación, la renovación, la reconstrucción, la reimaginación, la reinvención del modelo de negocio de modo tal de poder salir adelante. Yo miraba el otro día en el Mercurio el caso de Vendomática, y es interesante ver, ¿no es cierto?, Vendomática, qué es lo que pasó a hacer.
su modelo, cambió su estrategia, cambió su modelo de negocio, pasó a ser en el fondo de una máquina que vende, que tiene en el fondo máquinas expendedoras, pasó en el fondo a hacer delivery de snacks, ¿no? Y eso es lo que están haciendo ahora, están haciendo delivery de snacks. Bueno, en fin, ahí apuntan ellos a la reinvención. Finalmente, entonces termino con esta lámina que dice que en el fondo el mejor momento para generar estrategias diferenciadoras es justamente cuando hay bajo crecimiento, porque ahí es más fácil diferenciarse, ¿eh? Que si estamos todos en la misma. Por tanto, ha llegado el momento de pasar de la defensiva a la ofensiva, ¿eh? Actuando en forma rápida e en forma ambidiestra. Bien, eso es entonces, ahora quizás si hay preguntas, feliz las puedo contestar. Bueno, muchas gracias, Antonio. Está entonces activo el chat. Pueden todos escribir las preguntas que tienen. De todas maneras, para los que quizás se desconectaron o tuvieron problemas con la conexión, esta charla está siendo grabada, entonces después también la vamos a poner, va a estar disponible, así que pueden seguir nuestro LinkedIn en Pensum, Centro de Desarrollo Organizacional, lo pueden buscar en LinkedIn, y entonces ahí vamos a poder subir el material completo, todo lo que pudieron ver, para quienes se conectaron tarde también, entonces pueden ver lo que se perdieron. Entonces, bueno, voy a estar aquí atento a las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Desde ya tengo una que me habían enviado. Dice, bueno, me parece genial que se den estos espacios en la red. Quiero aprovechar de realizar mi comentario. Dentro de la planificación estratégica, nadie está preparado para esta situación sin precedentes. La estrategia se adecúa y se prioriza lo fundamental del negocio bajo este nuevo contexto. Pero ¿cómo se recomienda abordar y asegurar la ejecución y seguimiento de la estrategia cuando aún no se quiera? Todo el foco está centrado en dar continuidad a las operaciones. Sí, esta es una muy buena pregunta, la agradezco. Y a ver, siempre el tema de implementación de estrategia es complejo, ¿no? En tiempos normales, el día a día se come a la ejecución. Imagínense ahora en tiempos que no son normales, ¿eh? En tiempos de crisis, se la come más aún, ¿eh? La estrategia es absorbida por el día a día. Entonces, bueno, yo creo que aquí, para contestar directamente la pregunta, yo creo que hay que hacer, en el fondo, tres cosas, se me ocurre en este minuto. La primera es que hay que tener más foco que nunca. Más foco en la estrategia, en la cantidad de focos estratégicos que vamos a asumir. Mientras más sean los ámbitos, los focos que quiero yo cubrir desde el punto de vista estratégico, más difícil va a ser después, posteriormente, implementarlo. Entonces, hay que ser muy selectivo en tomar aquellas cosas que van a hacer toda la diferencia. Pocas cosas, 2, 3 cosas máximas y focalizarnos en ello. Segundo, hay que tener una disciplina muy, muy recia, ¿eh? Una disciplina de ejecución. Y para ello, eventualmente, así como hablábamos de un cuarto de guerra que esté, en el fondo, preocupado de abordar los temas más preocupantes del momento, así debiera haber a lo mejor un cuarto de implementación, un equipo de implementación que esté abocado y que esté quizás día tras día empujando la ejecución de la estrategia y buscando esa nueva ventaja competitiva. Y tercero, es muy importante que la estrategia no corra por una pista separada de la ejecución. Eso hay que unir la operación con la estrategia, hay que darle sentido estratégico al operativo. Y de esa manera, entonces, yo creo que podemos a aumentar la probabilidad de éxito en la ejecución de la estrategia. Muchas gracias. Tengo dos preguntas más que han enviado a través del chat. Una dice Franco, ¿cómo se hace la transición a esta nueva realidad del teletrabajo cuando ni la legislación ni las empresas parecen estar al día con esto? Bueno, yo creo que, claro, en esto, ahora que hemos tenido que vernos forzados a trabajar
en forma remota, hemos visto las deficiencias que hay en general, no solo en el mundo, no solo en las empresas, sino que también en el mundo público. Y yo creo que en el fondo las empresas se van a ver obligadas a tener que adecuar sus estilos, sus maneras de trabajar. Todavía no está claro cuál es la tecnología que vamos a usar. Ustedes vieron aquí recién se cayó Zoom. Se ha argumentado de que Zoom, que era tan bueno, también tiene problemas de seguridad. En fin, todavía yo creo que no hemos encontrado la solución al respecto. Y por lo tanto, tecnológicamente hablando, se requiere avances al respecto. Las empresas tienen que cambiar sus formas, su estilo, el trabajo colaborativo, cómo se va a realizar, los contratos de trabajo y finalmente la parte pública, el gobierno, ¿no es cierto?, tiene que también adecuar las leyes. Eso es algo que yo creo que va a tener que venir en los próximos meses. Muchas gracias. Entonces, hay una pregunta acá de César Peso Cuevas, dice, ¿cuál sería el enfoque a nivel personal, laboral? Entiendo su perspectiva en cuanto a empresas, pero a nivel personal, ¿qué se recomienda diversificarse? A nivel personal, yo creo que lo que toca hacer es capacitarse fuertemente, adquirir nuevas competencias. Yo creo que este es el momento para encontrar nuevas avenidas eventualmente o nuevas habilidades que podamos desarrollar. Este es el momento para trabajar esos ámbitos, porque el trabajo probablemente va a cambiar en su naturaleza. Las profesiones también, algunas van a tener que migrar hacia otro lado. Y por lo tanto, creo que una muy buena inversión sería invertir en educación y en buscar nuevos ámbitos y diversificarse efectivamente, como bien decía la pregunta. Tengo dos preguntas más y no sé si quieres terminar con eso o damos espacio para una tercera pregunta. Yo por respeto ya nos pasamos en 15 minutos y por lo tanto, por respeto, yo haría esas dos preguntas y cortaría sin perjuicio de que después podamos contestar las preguntas de otra manera. Perfecto. Entonces, bueno, acá Carolina Olea dice, saludos Antonio y gracias por el café. Resolvió mi principal duda, cuya respuesta fue la alternativa 2 de la presentación. Otra duda que tengo dice, ¿qué recomendaría a las empresas sobre sus actuales planes estratégicos? ¿Reformular? ¿Dar espacio a una nueva formulación? Considerando lo que implica comunicacionalmente, tanto interna como externamente, dejar stand-by un plan estratégico. Sí. Gracias, Carolina, y gusto saludarte. Yo creo que, a ver, las estrategias siempre tienen que cambiar, siempre tienen que estar adecuándose. Las estrategias no debieran ser, bajo ningún punto de vista, una camisa de fuerza. Ahora, yo creo que más aún en estos momentos, yo creo que todas las organizaciones, sean públicas o privadas, sean con fines de lucro, sin fines de lucro, todas debieran estar revisando sus estrategias y viendo en el fondo qué cosas son las que se debieran de cambiar. Y debieran hacerlo ahora ya, no esperar hasta unos meses más que esto se calme. No, ahora ya debieran estar revisando qué tendrían que cambiar a la luz de lo que está pasando y a la luz de lo que va a seguir pasando. Esas estrategias en el fondo deben adecuarse. Algunas van a tener que cambiar radicalmente. Otras van a tener que cambiar medianamente. Y hay otras quizás que van a tener que cambiar un poquito. Eso va a depender mucho del sector. Si estamos hablando del sector educacional, el cambio es brutal. El cambio que va a ocurrir es brutal. A mí me toca hacer clases en la Universidad Católica, ¿no es cierto? Y estamos haciendo clases vía online. Pero si acaso ustedes me dicen que eso que estamos haciendo hoy día es un cambio fundamental, no. Es simplemente yo hago la misma clase que hacía antes, la hago quizás
por un medio online, pero no es en el fondo un cambio más fundamental. Y por lo tanto, la estrategia tiene que apuntar a ver cómo hacemos ese cambio más fundamental, porque la educación a distancia va a quedarse para siempre. Entonces, gracias y damos entonces paso a la última pregunta. Marco Olivares dice, ¿cómo sostener y desarrollar la ambidestría organizacional y sostener la motivación de los equipos cuando muchas empresas en tiempos de crisis se ven en la reducción de personas o suspensiones? Sí, bueno, el tema de la cultura y el clima es muy importante, ¿no? Y efectivamente se viene abajo en estos momentos en que posiblemente muchas empresas están reduciendo el personal. A mí me toca participar en el directorio de una empresa y curiosamente no tuvo mayores efectos el despido de personas que se hizo. Y no lo tuvo porque se preocupó esta empresa de cultivar fuertemente su cultura desde hace ya varios años que viene en esa labor. Por lo tanto, empresas que tienen muy afiatada su cultura, se les va a hacer más fácil probablemente hacer cambios en el fondo dañinos para el clima y para la cultura. ¿Por qué? Porque esas empresas con cultura fuerte probablemente van a entender mejor el por qué la empresa lo está haciendo. Y creo también que aquí la forma como se hace importa mucho. La forma como la empresa abordan esos despidos, cómo enfrentan esas suspensiones laborales, es muy importante. Hay que tener mucho cuidado, mucho criterio, comunicar muy bien, de modo tal de que esto, en el fondo, no termine afectando el clima organizacional. Estamos viviendo una situación muy crítica y por lo tanto debieran las empresas entender y los empleados entender quizás el por qué se están haciendo estas cosas. Bueno, muchas gracias Antonio y muchas gracias a todos los que participaron de este café virtual, el primero que estamos realizando en Pensum. Les invitamos desde ya entonces a seguir nuestra red de LinkedIn, Pensum Centro de Desarrollo Organizacional. Ahí también vamos a subir, como les contamos anteriormente, se está grabando este café virtual, entonces vamos a subir este material. Y ahí queden atentos para próximos eventos como este que podamos realizar. Y no sé si quieres mencionar algo antes de finalizar la llamada. Y si no, entonces, bueno, aquí terminaríamos la jornada de día. No, muchas gracias a todos por asistir y por supuesto que cualquier pregunta que haya quedado en el tintero sin contestar, feliz de poder responderlas a través del LinkedIn de Pensum o el LinkedIn personal mío. Así es que muchas gracias y nos veremos en una próxima.